presidente número 321. Vean ustedes, 1, 2 y 3, pero al revés. 321. Bueno, comencemos los temas del día de hoy. Mire, yo voy a comenzar leyendo parte de esta carta al respecto de este tema. Fidel, how are you? ¿Qué tal? Emisario especial de Fidel. Y Fidel me envió esta carta. Ya él me había alertado. En primer lugar, te agradezco, Fidel, que dediques este tiempo a pensar. Y además debo decirte que me sigo sintiendo muy honrado de ser destinatario de estas líneas, de un hombre que ha vivido ya larga vida y larga batalla. Y ahí está dando su batalla, nuestra batalla. Leo, hay dos tiempos en la vida de ambos pueblos. Él habla del pueblo cubano y el pueblo venezolano. El petróleo venezolano no es la caña de azúcar. Voy a repetir. El petróleo venezolano no es la caña de azúcar. Se trata de una materia que, aunque se pagaba por ella muy poco, era tal su volumen y calidad que generaba grandes ingresos en una moneda que tuvo durante decenas de años gran poder adquisitivo, el dólar, agrego yo. Tu país alcanzó también, Hugo, determinados niveles de desarrollo industrial. Tú asumes, por méritos propios y apoyo popular, la dirección de un pueblo que recibía muy poco de lo que producía. Le sobraban brazos, había desempleo, el consumismo de los ricos, sus tiendas y servicios al estilo yanqui, lo impulsaban a vender su fuerza de trabajo. Lo sometieron a la inflación, le robaron descaradamente sus reservas de divisas. Más adelante sigo. En nuestro país no había fuente alguna de combustible. Solo existía una modesta hidroeléctrica con capacidad equivalente a menos de 100 veces la del Guri. A menos de 100 veces la del Guri, repito. Su fuente principal de ingreso anual era el azúcar de caña. Dentro de un clima relativamente estable, a partir de más de 50 millones de toneladas de caña cortada y cargada a mano. Repito, a partir de más de 50 millones de toneladas de caña cortada y cargada a mano. Voy a comenzar de nuevo esta frase, ¿no? Que es a la que yo me quiero referir con esto del derroche y el consumismo. ¿Ve? Porque hay mucha gente aquí que todavía no percibe todo lo que cuesta, ¿eh? Y lo que nos cuesta y lo que en comparación con otros países cuesta, por ejemplo, en la generación de energía eléctrica. Repito, en nuestro país no había fuente alguna de combustible, solo existía una modesta hidroeléctrica con capacidad equivalente a menos de 100 veces la del Guri. Su fuente principal de ingreso anual era el azúcar de caña. Dentro de un clima relativamente estable, a partir de más de 50 millones de toneladas de caña cortada y cargada a mano, transportada con bueyes a los carros de ferrocarril y solo una parte en camiones y tractores, hasta más de 150 centrales azucareros entre grandes y pequeños, que todos los años eran desarmados por presión obrera frente al desempleo. Yo, por cierto, le pregunté al emisario, explícame esto, ¿cómo es que eran desarmados? Y me explicó el emisario, como, bueno, la zafra es una vez al año. Resulta que después que terminaba la zafra,
los trabajadores quedaban desempleados y por presión obrera ellos se veían obligados a desmontar el central, a quitarlo pues, a desmontarlo por mantenimiento para seguir trabajando sin que fuese necesario realmente hacerlo. Desarrollo industrial ínfimo, infraestructura, finanzas y bancos en otras ramas básicas estaban en manos extranjeras o de la oligarquía. Nosotros debemos tener conciencia de esto, venezolanas y venezolanos. La riqueza del petróleo, bueno, es parte importante de nuestra riqueza, pero jamás será lo mismo. Bueno, comparemos producir petróleo que producir caña de azúcar. Imagínense ustedes por un instante que no hubiese petróleo en Venezuela, o que se acabara, pues, como algunos voceros de la oposición dicen que ya nos queda petróleo para un año. Bueno, tienen un pequeñito error, nos queda petróleo para un siglo y más. Pero algún día se acabará el petróleo aquí. Y desde ahora tenemos que ir preparándonos en la conciencia y en la creación de esa conciencia, conocimiento, ciencia, tecnología, y en las estructuras nuevas para ir transitando hacia la época o la era postpetrolera. Como dijo Carlos Marx, el capitalismo es la prehistoria. Estamos todavía en la prehistoria, pues. Cuando pasemos al socialismo, a un modo de vida humanista, el que Cristo pregonaba hace 2000 años, entonces, al decir de Carlos Marx, y yo comparto esa idea, entraremos en la historia. Mientras tanto, estamos en la era como de las cavernas, en la prehistoria. Conciencia, compañeros, compañeras, camaradas, conciencia, conciencia. El modelo petrolero tiene un conjunto de características. Una de ellas es que la riqueza generada no se corresponde de manera directamente proporcional al trabajo empleado para producirla. Y lo importante es que nosotros tengamos conocimiento a través del estudio, las reflexiones, el debate, y en base a esos conocimientos, a esos debates, que surjan líneas programáticas, líneas estratégicas de acción. Fíjense, lo que tú decías ahora, yo quiero aprovechar para comentar esto. Ya van 3 días, han pasado 3 días desde la denuncia que hizo Mario Silva en La Hojilla, con elementos muy contundentes, y siguen apareciendo elementos. Bueno, a 3 días de la denuncia, el silencio de la oposición sigue demostrando su complicidad con estos planes. Y no solo el silencio, por una parte el silencio, por otra parte los que salen a hablar, lo que hacen es tratar de menospreciar, de ridiculizar la denuncia que ha hecho un ciudadano al que le llegó una grabación y está ubicado hasta algunos sitios de reuniones. Algunos de los presuntos implicados están escondidos, o algunos parece que se fueron del país, otros están detenidos, están interrogando. Surgen nuevos elementos, pero no, para la oposición venezolana eso es mentira y callan. El que calla, otorga. Lo que eso refleja es o demuestra la complicidad de sectores de la oposición, para no decir de todas, con el golpismo, con la locura, con el fascismo. Ahora, fíjense ustedes, algunos dicen que es un montaje, no, que es un show, no, que es una farsa, etcétera. Bueno, incluso hay columnistas de la oposición quienes llegan a escribir cosas como esta, fíjense. Ayer alguien en el diario El Universal, uno de los diarios de la oligarquía, ¿cómo es que tú lo llamas? De la lumpenburguesía, ¿no? Lumpenburguesía. Fíjense esto que está aquí, esta perla, como dice José Vicente Rangel. Leo:
No voy a mencionar a quién lo escribe. Cualquiera de ellos. Quien a hierro ha matado, no puede aspirar a sombrerazos. Y si bien es condenable toda acción constitucional e inhumana, es lógico que sectores radicales quieran volar al presidente. Es lógico. Para él eso es lógico. Quien ha sembrado odios no puede aspirar a un mar de caricias. Bueno, es lo mismo que decían el 11 de abril. Chávez, asesino. Quien a hierro mata, a hierro muere. Estaban justificando ya de antemano mi muerte, que estaba programadita para esa noche del 11 o el 12 de abril. Como ahora mismo lo siguen justificando y dicen que sería lógico volar el avión presidencial, pero no, es lógico pues. Ve hasta dónde llega la locura. Esta es la lógica de ellos. Es su lógica, es la lógica del terror, es la lógica, bueno, ¿de qué? Del terrorismo, esa es su lógica, es la lógica del fascismo. No les importa la muerte, no solo mía, no les importa la muerte de 1000, de 100.000 personas, no les importa nada. Esa es su lógica, es la lógica de la muerte. Por eso, aquí, nosotros, unidos con esta alegría y este sentido de patria que tenemos y con nuestra lógica, debemos seguir imponiendo la paz. Esa es nuestra lógica, la paz. La paz para nuestro pueblo. La vida. Nuestra lógica es la lógica de la vida, es la lógica de la paz, es la lógica del humanismo, de la humanidad. Esta es la locura, pues. Esta es la locura. Bien. Aquí salen ya los voceros de la lumpenburguesía. Me gustó esa palabrita, ¿no? No es así, a ver. Es esa, ¿no? Burguesía quiere decir que no, su riqueza no es producto del trabajo, claro, sino de la acumulación, usufructuando la renta y el negociado con los gobiernos de turno. Sí, correcto, pero esa es la expresión, lumpenburguesía. Mira, los pitillanquis, pues. Fíjate lo que dice el presidente encargado de Fedecámara, López Mendoza. Calificó la decisión soberana que hemos tomado en buena hora de declarar persona no grata al embajador de los Estados Unidos en Venezuela, como una fuerte señal de que ya en América Latina no hay ningún gobierno que esté solo, y así como Bolivia es agredida por el imperio, mañana puede ser Venezuela de manera abierta, pasado mañana puede ser Paraguay, Ecuador, y que aquí estamos unidos. Además de que detrás de todos estos planes de magnicidio, planes de terrorismo en Venezuela, sigue estando la mano del imperio de los Estados Unidos. Pues bien, entonces dice el presidente de Fedecámara, esto es trágico para Venezuela. ¿Ven los pitillanquis? Ese es el pitillanquismo. Trágico para Venezuela. El presidente de Consecomercio, un señor Maldonado, dice, esto traerá graves consecuencias inmediatas a la economía nacional. Pitillanqui, un pitillanqui de uña en el, tú sabes. Habrá una severa crisis de escasez de bienes y servicios en Venezuela. Comienza, esa es la vocería del pitillanquismo. Bueno, el pitillanquismo, pero crudo. Y fíjense, por eso es que yo he dicho que los pitillanquis, estos pitillanquis son peores que los yanquis. Porque los yanquis han dicho, bueno, ellos respondieron igual como yo sabía que iban a responder. Por eso me traje a Bernardo antes que lo echaran. Y después respondieron con una infamia, señalando a Rodríguez Chacín, a Hugo Carvajal y a Rangel Silva como financistas del terrorismo y del narcotráfico. Es una infamia bien grande. Pero están atacando a quién. Bueno, a Rodríguez Chacín porque era ministro del Interior,
Solo que ellos no sabían que ya no es ministro, como ellos se la pasan a veces en las nubes, ¿no? Yo estoy seguro que si hubieran sabido que ya Rodríguez Chacín no es el ministro del Interior, hubieran atacado a Tarek El Aizami, como ya empezaron a atacarlo también. La CIA era la que nombraba aquí los jefes de inteligencia de la Cuarta República. Habrá que recordar, bueno, al terrorista aquel Luis Posada Carriles, que fue jefe de la DICIP, jefe de operaciones. Torturaban, mataban, desaparecían gente, desaparecían estudiantes, perseguían a los líderes políticos, grababan a todo el mundo, etcétera, chantajeaban. Eran aquellos tiempos, eso sí acabó aquí. Ellos controlaban los cuerpos de inteligencia, controlaban al gobierno, controlaban PDVSA, controlaban la economía, el Banco Central, controlaban las reservas internacionales, las tenían todas allá, el oro de Venezuela, todo. Éramos una colonia. Pitiyanquis, lumpenburguesía, convénzanse, no volverán, compadre, no volverán, no volverán, no volverán. Y también hay que decir, no volverán, pitiyanquis, sus amos no volverán a gobernar a Venezuela, porque eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que ellos quieren, que los yanquis vuelvan a gobernar Venezuela. Los yanquis aquí gobernaban. Mira, gobernaban la Fuerza Armada. Gobernaban la Fuerza Armada. Gobernaban la economía, gobernaban PDVSA. Gobernaban todo el país, pues. Gobernaban el país, los yanquis. Gobernaban en Miraflores. Gobernaban los cuerpos de seguridad, etcétera. Pues los hemos ido sacando progresivamente. Y esa es una de las diferencias de la revolución bolivariana con la revolución cubana, como dice Fidel, ¿no? Una vía muy diferente, pues. Aquí venimos en progresión, pero esa progresión debe incrementarse y sostenerse con pulso en el tiempo, con mucha firmeza, para dejar atrás definitivamente el viejo Estado, el burocratismo, la corrupción. Bueno, entonces, los pitiyanquis son peores que los yanquis. Mientras los yanquis lo que han dicho es, bueno, reaccionaron primero diplomáticamente, eso era previsible. Segundo, dijeron, bueno, que sí, está bien, que Venezuela tenía su derecho, pues, de declarar persona no grata al embajador. Le preguntaron a un vocero allá, andaba con una sonrisa un poco nerviosa, según mi apreciación. No encontraba qué responder. Los tomó de sorpresa, no esperaban esto. Porque ellos siguen creyendo que los países van a atropellar a un país y los demás vamos a estar de brazos cruzados. Como pasó aquí en Venezuela hace 6 años, como pasó en Chile hace 35 años, que derrocaron a Allende en un golpe sostenido que duró meses y este continente de brazos cruzados. Y los gobiernos callaron, menos el de Cuba, por supuesto. A Honduras la convirtieron en la base de operaciones para la guerra contra Nicaragua, para frenar la revolución sandinista. Era Honduras la base de operaciones. Allá todavía tienen bases militares. Por primera vez en 100 años salió un hombre digno de aquel gran líder centroamericano, hondureño, que se llamó Francisco Morazán y que fue fusilado por la oligarquía centroamericana en Costa Rica. Un gran líder, libertador de Centroamérica. Lo fusilaron, así como fusilaron o asesinaron a Traición a Sucre, así como echaron a Bolívar y lo mandaron a matar no sé cuántas veces. Esos fueron nuestros libertadores. Las oligarquías y detrás de ellos la mano del imperio que nacía. Bolívar lo vio claro. Bolívar no es que tenía una bola mágica ahí, era un adivino. No. Solo Bolívar vio, chocó, concretó, metió las manos en la realidad cuando dijo: los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria a nombre de la libertad. En otra ocasión escribió: allá arriba de este continente, al norte, hay una nación muy grande, muy hostil
y capaz de todo. Bueno, 20 años después estaban invadiendo México y le quitaron a México la mitad de su territorio. Por cierto, donde México tenía las más grandes reservas de petróleo. El imperio. Para que ustedes vean que los piti yanquis son peores que los yanquis. El otro tema que los tiene al borde de la locura y la explosión emocional es el tema de los aviones rusos. Ahí vienen los rusos y ponen la bandera soviética. Habrá que decirle que la Unión Soviética lamentablemente desapareció hace ya, ¿qué? ¿Cuántos años? 15 años, casi 20 años. Ahí viene, bueno, ayer por aquí no pasaron, Taré, los aviones. Sí pasaron, ¿verdad? Bueno, con los Sukhoi. Ahí salió una entrevista del general ruso que está aquí en Venezuela. Por aquí la tengo. A ver si la veo. ¿Dónde la tenía esta mañana? Yo estaba leyendo. Aquí está. El vicecomandante de la Fuerza Aérea Rusa de largo alcance, Alexander Afinogentov, fue entrevistado desde Venezuela. Aquí dice desde Caracas. En verdad estaba en Caracas, él vino a Caracas, está en Maracay. Para el canal de noticias Vesti. Afinogentov agradeció a Venezuela por el apoyo de la organización del vuelo. Y aquí hay una cita de las declaraciones del general ruso. Los pilotos venezolanos, el personal de la base aérea muestran un vivo interés por sus huéspedes rusos. Examinan los aviones, conversan con los pilotos, ingenieros y personal técnico. Es algo novedoso para ellos. Nunca habían hablado directamente con tripulaciones rusas. Hay muchas preguntas sobre su vida diaria y el servicio. Creo que están satisfechos. También ha sido interesante para nosotros hablar con ellos, conocer cómo viven, cómo organizan su entrenamiento combativo. Es un normal intercambio de experiencias que será útil para nosotros en el futuro. En verdad que apenas con unas horas aquí yo tengo los reportes de la Fuerza Aérea. Hay un interés, hay intercambios, reuniones. Fíjense una cosa, muchachos. Ustedes tienen 15 años. Algunas, 12 tiene Angélica, ¿no? Bueno, 12 años. Imagínate tú. Yo tengo aquí 10 ya. Cuando yo llegué a presidente, Angélica tenía 2 años. 4 de febrero ustedes no habían nacido. Es bueno que ustedes tengan conciencia porque la conciencia proviene, muchachos, del conocimiento. Sin conocimiento no hay conciencia. Por eso yo le decía anoche a los jóvenes, María Rosa está ahí, ¿no es? Ahí está María Rosa, anoche que estamos en la reunión de la juventud, y Héctor Rodríguez, que está por aquí, ¿no? Y los zapatos del socialismo. Bien, entonces, fíjate, todo joven tiene que ser un estudioso de la ciencia, de la historia. La historia es un manantial de conocimiento de todo tipo. En la historia es como un vientre donde está la matemática, la sociología, la economía, la política. ¿Ve? Hay que estudiar mucho, leer mucho. Bueno, hace 10 años en Venezuela, muchachos, era impensable, no se podía ni pensar en un liceo como este, en que un gobernador iba a ser un liceo como este. Ni siquiera un presidente. ¿Por qué? Todo tiene un porqué. ¿Saben por qué? Porque la derecha gobernaba Venezuela. La burguesía, la oligarquía gobernaba Venezuela. Esta que todos los días los vemos ahí, en televisión, en prensa, radio, con sus ataques virulentos, llenos de odio, gobernaron este país donde ustedes nacieron. Cuando ustedes nacieron, ellos todavía gobernaban, estaban en las últimas. Y ellos, el proyecto de ellos, no es de ellos en verdad.
Ellos no son sino lacayos, peones del imperio norteamericano. Y el imperio norteamericano pretende continuar dominando el mundo y especialmente los pueblos de América Latina. Al imperio norteamericano no le interesa que los jóvenes de América Latina se levanten. No le interesa que estudien y que tomen conciencia. Bolívar lo decía en la Carta de Jamaica, 1815. Por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza. Pueblos cargados de ignorancia, de analfabetismo, de miseria, bueno, son dominados con facilidad, normalmente. Un pueblo consciente, una juventud que estudie, que luche, ¿quién la domina? Nadie la domina, ni nadie la extermina. Entonces el plan del imperio, que hasta hace poco imperaba en Venezuela, era privatizar la educación. Y ustedes pueden ver las cifras. Así que en Venezuela uno veía que de vez en cuando inauguraban un instituto. Instituto, no liceo. Esa palabra había desaparecido. La misma palabra liceo había desaparecido. Habían descuartizado el concepto y la praxis de lo que es el liceo. ¿Quién olvida su liceo? Yo nunca olvidaré mi liceo. El Liceo Oleri, Daniel Oleri, allá en Barinas. El liceo. Estoy seguro que aquí quién va a olvidar su liceo. Ahí es cuando uno deja de ser niño y transita ese tiempo mágico de la adolescencia. Y cuando comienzan a florecer los grandes sueños de la vida individual y colectiva. El liceo es un centro. El liceo es como una cuna. El liceo es como una madre, un padre. Ustedes se van a dar cuenta y se están dando cuenta. Ustedes lo están viviendo, ustedes están naciendo a una nueva etapa de la vida. ¿Y cuál es la cuna? El liceo es la cuna. Bueno, entonces hay que tener cuidado, lo digo por experiencia propia. Yo estoy vivo de milagro, pues. Yo no sé cómo no me envenenaron. Bueno, lo que pasa es que el plan de ellos no era envenenarme entonces. El plan era alarme, 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 y para que yo me convirtiera en un traidor. Pero cuando me fui dando cuenta, lo fui echando a uno por uno. A uno por uno. Y yo lo he dicho, prefiero 1000 veces la muerte a convertirme en otro traidor más al pueblo venezolano, a su esperanza. No, ya no hay más traiciones. Y lo mismo deben ustedes fijarse como principio vital. No, ya basta de tantos traidores. Que no haya una traición más. De ahora en adelante, compromiso vital con el pueblo para mejorar las condiciones de vida y llevar adelante el proyecto socialista. La construcción del socialismo, muchachos. El socialismo hay que construirlo desde abajo. Y saben, muchachos, lo que decía Carlos Marx. El principal objetivo del socialismo, yo voy a buscar la frase exacta, creo que está en el manifiesto, es permitir el desarrollo del máximo potencial en el ser humano. Bueno, Carmen Rosa, María Rosa, Héctor, la juventud del partido debe ser algo, una fuerza motora, gigantesca fuerza motora, pero al mismo tiempo la lucha ideológica, la conciencia, la formación de cuadros. El partido tiene que organizar y no esperen que venga de Caracas todo, no. En los municipios organicen las escuelas de cuadro, y una escuela de cuadro, no esperemos una construcción como esta, no. Una escuela de cuadro puede ser una Matemango,
el patio de una casa, un rancho por allá, una carpa. Vamos a leer, a discutir la ideología. Miren, Simón Rodríguez, inventamos o erramos. Paulo Freire, la importancia de leer y el proceso de liberación. Simón Rodríguez, obras completas. La presidencia de Sucre en Bolivia. Rumbo al socialismo. Este libro es muy bueno. Lo recomiendo para la lectura. Y el debate crítico. Aquí no hay manuales, ABC. No. Estos son libros para leer y discutir. Este es de Orlando Borrego, compañero cubano de una gran experiencia, sobre todo en el plano económico, compañero del Che Guevara, cuando el Che era ministro de Industrias de Cuba, rumbo al socialismo. Es interesantísimo este libro. La juventud tiene excelentes cuadros. Hay que darle espacio a la juventud, porque a veces decimos, no, estos son unos muchachos, son inmaduros. Cuidado. Hay que darle el espacio a las mujeres, porque a veces decimos, no, estas son las mujeres. Eso es lo que hacen estos manotas. Las mujeres, vamos a ocupar su espacio. Los jóvenes, hay que darle su espacio a los adolescentes. Estudiar. Leer. La escuela de cuadros. Esa es una tarea que tiene que ser simultánea al proceso electoral. Parte de la batalla. Nuestro Partido Socialista debe ser un verdadero partido revolucionario, conformado para que sea revolucionario. Sus cuadros y sus militantes debemos ser ejemplos de revolucionarios. Para que sea socialista, todos debemos ser socialistas de mentalidad, de conciencia y de accionar práctico. Ejemplo de humildad, de transparencia, de batalla contra los viejos vicios. Un corrupto, por ejemplo, ¿qué va a ser un revolucionario? Un corrupto. Un ladrón, ¿qué va a ser un socialista? Un ladrón. Un flojo, un irresponsable, no puede ser un revolucionario. Es un contrarrevolucionario. Ustedes tienen que convertirse en alma de la revolución, en el alma del futuro. Yo lo decía anoche, lo voy a repetir. A veces uno se llena de angustia, ¿saben? Porque uno se da cuenta, Dios mío, no me va a alcanzar mi vida para ver lo que yo sueño. Un poco lo dice Fidel aquí. Fidel dice, por ejemplo, que él, en su juventud, era muy idealista. Y que sigue siéndolo. Pero que era muy idealista. Y que él, bueno, soñaba, ¿no? Con la tesis o con la concreción de la tesis de Carlos Marx, de la sociedad sin clase. Ahora, la ideología, o más bien el idealismo, como Fidel, hay que mantenerlo siempre allí. Solo que cada día uno debe ser más capaz de ir combinando dialécticamente la ideología con la realidad, porque si no uno puede terminar siendo un utópico, un soñador de mundos ideales, un Platón, pues. Por eso se habla del amor platónico. Fidel, hablando de él en sus comienzos, en los comienzos de la Revolución Cubana, Fidel dice por aquí, defender ese poder. Él dice, el problema de la conquista del poder lo habíamos resuelto y comenzamos a organizarlo y ejercerlo políticamente. Defender ese poder frente al imperio y mantener el principio de la soberanía cuando pensábamos que era facultad real de Cuba y que los enormes sacrificios de la lucha contra el fascismo no habían sido inútiles, se convirtieron en la tarea inmediata. Esa lucha ha durado 50 años y la historia ha demostrado que era posible. La lucha contra el imperialismo,
la lucha contra el fascismo. Era posible. Lo ha demostrado la historia, lo ha demostrado Cuba. Si a nosotros nos quedaran, compañeras y compañeros, camaradas, 500 años de lucha contra el imperialismo, aquí está demostrado que es posible vencer las fuerzas imperialistas. Preparémonos para la batalla. Por más dura que sea. Entonces, Fidel dice esto: el tiempo no transcurre en vano. Acumula experiencia, pero acumula también años en nosotros, que fuimos los protagonistas. Como toda batalla tiene sus costos. No había una base económica como punto de partida. Para mí eran claros los objetivos, pero no los instrumentos y el camino. Sentido, y al mismo tiempo nos está diciendo a nosotros: tengan claros los objetivos y también los instrumentos y también el camino. Hasta donde se pueda, hasta donde la situación nacional e internacional lo permita. Yo he hablado en varias ocasiones del triángulo aquel: objetivos, metas, deben ser definidos por la política, precisamente. La política debe definir los objetivos, las metas, el hacia dónde vamos. Pero luego debe venir la estrategia acompañando la política, y es la estrategia política. La estrategia debe responder a la pregunta: ¿cómo vamos a aproximarnos hacia esos objetivos? ¿Por dónde? Y luego el tercer elemento: los recursos. ¿Con qué es que vamos a ir? ¿Con qué recursos? Y en esos recursos se incluye el capital humano, como lo llama Fidel. El tiempo, ¿en qué tiempo forma parte de los recursos? No solo se trata de recursos tecnológicos, económicos, financieros. Conocimiento, ¿con qué recursos? En fin, volví a insistir en el tema y las reflexiones de Fidel. Es como un tratado que mandó Fidel, ¿no? Me autorizó para usarlo según mis criterios. Pues ya comencé a usarlo, y no solo para mí, es para compartirlo con ustedes. Y más allá, con gente de otros países que oye a los presidentes, que ve a los presidentes. Bien, ahora, decía yo, muchachos, ustedes tienen que ser eso, vanguardia, con conocimiento, con mucho estudio, el potencial de Venezuela, el potencial del estado Anzoátegui, el potencial de Barcelona, el potencial del viñedo. Vamos a desarrollarlo al máximo, teniendo claros objetivos, metas, planes, proyectos, desde los pequeños niveles hasta los más grandes. La educación es vital. Vamos a recordar a Simón Bolívar para el potencial nacional. Simón Bolívar: las naciones marcharán hacia su grandeza. Y ustedes saben que Bolívar tenía un pensamiento muy matemático. Yo cada vez leo más a Bolívar y descubro una fuente inagotable de inspiración. Bolívar tenía una mente matemática, muy matemática, pues. Y cuando digo matemática, eso es pura filosofía, la filosofía de la concreción marxista, digamos. Marxista podemos decir hoy, mirando en retrospectiva, ¿verdad, Carlos? Cuando Marx lanzó aquella crítica, que los filósofos se han encargado de estudiar el mundo, de buscarle explicaciones al mundo. Se trata de transformarlo. Bolívar era por allí, era filosofar, buscar, pensar y buscar y construir, inventar, errar y volver a inventar robinsonianamente para transformar el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Bolívar habla de la grandeza, no se trata de la grandilocuencia, no. Bolívar dijo, por ejemplo, hablando de la grandeza de Venezuela, él decía: volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en este inmenso territorio
Y ya me imagino, ya la veo, esta región grande, cruzada por canales, extendiéndose sobre las riberas del Caribe, el Atlántico y el Pacífico. Era una visión muy concreta, pues, de la grandeza. Es decir, cuando Bolívar habla de grandeza, habla de poder, de magnitud, de magnitudes, de fuerza, de potencial y de fuerza. Entonces él dice, las naciones marcharán hacia su grandeza con el mismo paso con que camine su educación. Voy a repetir una frase que no es mía. Uno va agarrando en el camino armas. Es de Federico el Grande, aquel prusiano, que dijo, ¿quién dijo? A ver si la recuerdo exactamente. Los hombres y las mujeres, agrego yo, que ponen el corazón en lo que hacen, consiguen recursos donde los incapaces se dan por vencidos. El corazón, hay que poner el corazón. Y el corazón significa poner el amor y el dolor. Cuando uno ve una familia viviendo en la miseria, eso tiene que doler de verdad. Y de allí del dolor debe surgir la fuerza de amor suficiente para buscar 1000 maneras de solucionar los problemas, de ayudar a solucionarlos. Entonces hay que romper esa lógica del capital y crear la otra lógica, la del socialismo, pues. Pero hay que crearlo así, inventando. Por eso Fidel aquí me insiste. Él me insiste por aquí, que yo varias veces lo he citado leyendo a Ramonet. Y él aquí dice, me lo recuerda aquella frase que él le dice a Ramonet. A ver, aquello de que uno de los errores que él cometió comenzando la Revolución Cubana es haber creído que alguien sabía cómo se construye el socialismo. Y él nos lo va repitiendo para que no cometamos el mismo error. Nadie sabe, nadie tiene una fórmula para construir el socialismo. Si una fórmula hay, es la invención. Invención, hay que inventar. Por aquí está. Mira esto. Fidel escribiendo esto. Escribiendo esto con toda su sabiduría. ¿Cómo evolucionaba mi pensamiento?, se pregunta. Tan imbuido estaba en aquel ejercicio práctico del desarrollo político de la revolución y su defensa, que dediqué poco tiempo a la teoría económica. Partía de la siguiente circunstancia. La URSS era indestructible, creía él. El campo socialista y el CAME constituían una realidad duradera. La división entre la Unión Soviética y China, que dio origen al dramático llamado de Ho Chi Minh, se mantendría durante mucho tiempo. Y él reconoce aquí, vaya qué grandeza, que él le dedicó poco tiempo a la teoría económica. Con esto nos está diciendo, dedíquenle tiempo a la teoría, y yo agregaría, Fidel, a la praxis económica. Yo me la paso con libros económicos, en verdad. Y esto Fidel me lo ha dicho en muchas conversaciones en los últimos años. Chávez, la realidad ya es distinta aquí. Bueno, Fidel tuvo que irse a Bahía de Cochino, él mismo en un tanque, a defenderse de la invasión gringa. Yo digo a los jóvenes, ningún joven puede ser apolítico.
Porque el hombre, ya lo dicen los filósofos, es un animal político. Nosotros no somos como el tigre, que anda por la selva solo viendo a ver qué venado se descuida. No, o una serpiente, no, no. Nosotros nacemos en sociedad y para la sociedad. Y eso es la polis, la política, viene de la palabra, tú sabes, polis, la ciudad, la ciudadanía. Y de ahí el político, pues, que debe ser un líder, el que se desprende en el trabajo por los demás. Por eso la juventud, toda la juventud, yo le hago un llamado. Ustedes los deportistas, los científicos, los inventores, los atletas, los de la cultura, los muchachos de los liceos, los muchachos de los barrios, los jóvenes trabajadores, los jóvenes agricultores, son trabajadores también, las jóvenes muchachas, amas de casa, hay muchas amas de casa muy jóvenes. Bueno, todos jóvenes, vamos a la lucha, a la batalla, es por la patria de sus hijos y de ustedes, es para ustedes la patria, ya no es para nosotros. Ustedes son la proyección de nosotros. Te quiero. Yo también. Muchachita, como hija eres. El socialismo no es extraño a nosotros, a esta tierra. ¿Por qué? Porque nuestros indígenas vivían en socialismo. No hay nada menos extraño, dice Galeano, a estas tierras nuestras que el socialismo. Aquí vivían en socialismo los pueblos aborígenes. Por eso decía Mariátegui, y yo lo repito, lo creo también, nuestro socialismo debe tener una fuerte corriente indoamericana. Indoamérica, esa es una raíz muy fuerte de nuestro socialismo, el que estamos creando, el que estamos construyendo. Nos despedimos, ya son las 3 de la tarde.